entender eso. Por eso hoy vamos a tocar fundamentos de cómo se arma el calendario. Quiero leer el Pasú 3, mis amados, para seguir avanzando con Levíticos capítulo 23. El trabajo será hecho en 6 días, pero el séptimo es Shabbat, de descanso completo. Una convocación K2, no harán ningún tipo de trabajo, es un Shabbat para Yahweh, aún en todo lugar de su habitación. Estos son los tiempos designados de Yahweh, las convocaciones Kadoshim que proclamarán en sus tiempos designados. Hasta aquí vamos a leer hoy Levíticos capítulo 23. Nuevamente, estos son sus tiempos designados de Yahweh, que es primero y último, las convocaciones Kadoshim que proclamarán en sus tiempos designados. Y para poder entender cuáles son sus tiempos designados, debemos entender cómo se arma el calendario de nuestro Elohim Yahweh. A las personas que están escuchando este estudio por primera vez, los invitamos a que escuche el estudio anterior, 3 señales versus eras astrológicas, para que pueda tener un complemento y conexión a través de los estudios, mis amados. Primeramente dice así: el trabajo será hecho en 6 días, pero el séptimo día es Shabbat, día de reposo. Para poder entender ello, mis amados, debemos ir a lo que es Shemot capítulo 16, el primer Shabbat que nuestro Elohim Yahweh reveló al remanente de nuestro pueblo de Israel después de la salida de Misraim. Para poder entender los fundamentos o cómo se arma el calendario, debemos entender esto. Y es una de las preguntas que toda persona que ya guarda el Shabbat, mis amados, toda persona que ya guarda el Shabbat, que dice guardo Shabbat y me deleito en el Shabbat, esta pregunta que voy a hacer en este momento la debe saber. Y si no la sabe, tranquilo, mi amado, porque todos no nacimos siendo aprendidos. Yo también, cuando empecé la restauración, no me sabía esta pregunta-respuesta. Estudiando las escrituras, después lo entendí, porque el que dice amar a Yahweh debe esforzarse en conocerlo. Y esta pregunta es esta: ¿qué día en el calendario de nuestro Elohim Yahweh guardó el remanente de nuestro pueblo de Israel su primer Shabbat? Entendiendo esa pregunta y sabiendo la respuesta es un fundamento muy importante de cómo se arma el calendario, porque vamos a armarlo a través de lo que son cuadritos, números, colores. Por eso, mi amado, vaya organizando sus apuntes, su cuaderno, hojas, colores, porque estamos en el día de hoy aprendiendo de cero, como si fuera una escuelita, como si fuera un grupo de primaria aprendiendo los fundamentos básicos de cómo se arma el calendario. Por eso, hojas, papel, colores, porque vamos a hacer cuadritos, números, vamos a pintar ciertos cuadritos para poder entender el fundamento, mis amados. Y es muy hermoso poderlo hacer, y cada día más cada persona va a ser entendida del fundamento de cómo se arma el calendario. Por eso este estudio, armemos el calendario juntos, en Ejá, como familia. Hermosa familia Melezadí, pregonador de justicia, las 3 señales. Y también, pues, mis amados, van a haber preguntas donde personas van a responderlas y le vamos a colocar su carita feliz. Y vamos a compartir con ella por interno, la vamos a llamar, le vamos a hacer preguntas referente de dudas que tenga referente al calendario, porque es parte de esforzarnos en conocer a Yahweh. Antes de leer Shemot capítulo 16, voy a mostrar unas imágenes y saludar a la familia que está conectada. A nuestro amado Miguel Seto, Shalom amado, bendiciones. A nuestra amada Yonah Hadabás, Katrina Yu, Shalom amado, bendiciones. A Marilyn Intriago, Shalom amado, bendiciones. Karina, Shalom amado, bendiciones. Y a nuestra amada María Luisa Bernal. Igualmente, mis amados, las preguntas vamos a responderlas al fin. Al fin van a haber preguntas, anoten las preguntas las voy a leer al fin para hacer un grupo de preguntas y respuestas al final del estudio. Shabbat y Moedín, días K2 instituidos por Yahweh, así es. A Grace, Shalom amada, bendiciones. A Mercy Triago, a José Velázquez, niños, todos al kinder, así es, mis amados. Carita feliz, me gozo, toda, mis amados. Ay, ¿qué dijo el Machía?
Hay que ser como niños para poder recibir el reino. Hay que empezar de cero, hay que nacer de nuevo. Y parte de ello es entender el calendario. Bueno, Shemot capítulo 16 revela cuál fue el primer día a través de las escrituras en la Torá de Moshe que guardó el remanente de nuestro pueblo de Israel, su primer Shabbat. Entendiendo ese día, es muy importante como fundamento poder armar el calendario. Y es una de las preguntas que toda persona del remanente del pueblo de Israel que ya guarde Shabbat debe saber. ¿Qué día en el calendario de Yahweh guardó Israel su primer Shabbat después de la salida de Misraín? Y es muy hermoso. Pero antes de eso, pues sabemos que la Chagua, voy a compartir este programa, mis amados, que es un programa de diseño. Sabemos que la Chagua son de literalmente 6 días laborables. Por eso voy a colocarlo de este color, 6 días laborables, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el séptimo, Shabbat. Voy a colocarlo, no sé, color azul, como Shabbat, reposo. Entonces 6 días laborables que cayó el Mancú, y el séptimo fue Shabbat. Pero antes de mostrar y seguir armando el calendario, mis amados, voy a compartir esta imagen de acá, que es esta de acá, antes de que los pocos puedan ver esta interpretación hermosa. Entonces, la Shavuot, son 6 días laborables, y el séptimo es Shabbat. Esto es una Shavuot, mis amados. La Shavuot siempre ha sido 6 días Shabbat, 6 días Shabbat, 6 días Shabbat. Siempre la Chagua ha sido así, 6 días laborables, séptimo Shabbat. No puede haber más días de la Chagua y después un Shabbat. Y después hablaremos de calendarios que muchas personas instruyen, donde entendiendo la Chagua pues tienen un pequeño error. Y es porque literalmente si los fundamentos son destruidos, todo es destruido. ¿Y cuál es uno de los fundamentos para poder entender el calendario? La Chagua. Por eso muy claramente Levíticos capítulo 23 dice, el trabajo será hecho en 6 días, pero el séptimo es Shabbat, de descanso completo. Una convocación K2, no harán ningún tipo de trabajo en un Shabbat para Yahweh, que es primero y último, aún en todo lugar de su habitación. Porque esos son sus tiempos designados que Yahweh ha designado, las convocaciones Kadoshim que proclamarán en sus tiempos designados, Pesá, Masá, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, donde muy claramente vamos a ver cómo se arman los Shabbat semanales juntamente con las Moedim y cómo se conectan perfectamente a través de las escrituras. Y muchos fundamentos que vamos a tocar. Téngame paciencia, amada familia. Entonces la palabra Shawa en el hebreo es una Shim. Vamos a verla de esta manera. Es una Shim. Voy a alejarme un poquito más. Es una Shim. Acuérdese que la letra Shim es sacrificio o es fuego. Shim. Y después viene una Bet, que es casa. Y después viene una Bao, que siempre nos lleva a lo que es sexto día de la creación. Imagen y semejanza. Diseño original, la palabra y la voz. Cohen y Melech, Nese y Tesemá. Y después sigue lo que es la Ain, que es Nechama, alma o las 70 naciones que existen debajo de la cúpula de la tierra. Pero ¿qué es la esencia de Shawa? Pues es aquellas personas que han entrado en fuego, que se han convertido en la Bet, en la casa, que entienden lo que es Mashiach primero y último en su Nechama. Y a través de lo que es el calendario de Yahweh, que son 52 Shawas, 52 semanas, 52 por 7, 364 días, entienden lo que es entrar en fuego para convertirse en una casa que entiende la imagen y semejanza de Mashiach primero y último en su Neshama. Y por esa razón, su valor numérico es 378. Y 3 más 7 más 8, ¿qué es? Bikurim. Los pocos, estrellas del Shemaim, la casa de David, Kehilá de Filadelfia. Nuevamente lo explico. La Chagua es 6 días laborables, séptimo Shabbat. La palabra Chagua es Shin, Bet, Vaot, Ain. La casa que recibe el fuego,
porque entiende la imagen y semejanza de Mashiach primero y último, o también entiende las dos tablas del testimonio, las que fueron destruidas y las que han sido transformadas, restaurando esa esencia en su Neshama. Valor numérico 378. Y 3 más 7 más 8 es Bikurim. Es muy importante entender las Moedim de nuestro Elohim Yahweh. Bikurim empieza el primer día, Moedim, para empezar lo que es una chagua. Y voy a compartir una imagen para que lo podamos ver en lo que es el primer mes. El Mashiach muere el día 14 del primer mes. Voy a acercar la imagen, mis amados. El Mashiach muere el día 14 del primer mes, como nuestro cordero de Peshá, entre las 2 tardes. Es puesto en el sepulcro y cumple lo que es la señal de Jonás, 3 días y 3 noches, día 15, 16 y 17. El día 15 del primer mes es Shabbatón, es un Shabbat anual, pero no es Shabbat semanal, es Shabbat anual, y esto es muy importante entenderlo. Los Shabbat semanales y los Shabbatón. Mashiach cumple la señal de Jonás, día 15, 16 y 17. Resucita el día 17 del primer mes y el día 18 en el primer día, Moedim o cuarto Olam, por eso 4 y 1, día cuarto Olam y primer día Moedim. Mashiach se presenta como Cohen Hagadol según el orden de Melquisedec para cumplir lo que dice Levítico 23:11, que el Cohen presentaría los primeros frutos de la gavilla de cebada el día después del día de reposo. Y por eso desde el día 18 del primer mes entramos en una chagua en el Cohen Hagadol según el orden de Melquisedec, en una esencia de tiempo muy hermosa, muy kadosh y especial. Nuevamente lo explico más pausadamente, porque sé que estamos en primaria, en prekinder, y nuevamente tenemos que ser entendidos. Por eso, mi amado, apuntes, colores, cuadernos, porque vamos a hacer dibujitos, vamos a armar el calendario juntos, mis amados. Mashiach muere el día 14 del primer mes, entre las 2 tardes, siendo nuestro cordero de Pechach, según el fundamento de Shemot, capítulo 12, que el cordero se toma el día 10 del primer mes, Shabbat Moedim, y se inmolaba el día 14 del primer mes, entre las 2 tardes. Y Mashiach es puesto en el sepulcro para cumplir el Moedim de Hadmasot, panes sin levaduras. Mashiach muere con ese cuerpo sin levadura de pecado para cumplir la señal de Jonás, 3 días y 3 noches, 15, 16 y 17. Pero el día 15 y el día 21 del primer mes son Shabbatón, Shabbat anuales, pero no es Shabbat semanal, porque los Shabbat semanal tienen un orden y las Moedim tienen un orden. Yahweh es un Elohim de orden, no de confusión, orden. Todo tiene que estar perfectamente alineado. Solamente la Moedim de Bikurim y semanas son Moedim que se cumplen en el primer día de la semana Moedim, y todo eso lo vamos a explicar, mis amados. Y lo que es la Moedim de semanas, que es Moedim doble. Acuérdense que semanas y primicias de trigo, semanas es en Shabbat semanal y primicias de trigo es en el primer día de la semana Moedim. Igualmente paciencia, porque todo esto lo van a entender. Mashiach debe cumplir Levítico 23:11, que el Cohen presentaría en el primer día de la semana, el día después del día de reposo. Mashiach resucita el día 17, y ya vamos a confirmar estos Shabbats con lo que dice Shemot capítulo 16, para poder entender todo, mis amados. Porque Mashiach es Cohen Hagadol según el orden de Melquisedec, y debía presentar Bikurim, soplando sobre sus talmidim Ruach HaKodesh, porque fueron las primicias de sus labores aquí en la tierra, primicias de cebada. Y desde ahí empieza una chagua, una nueva semana, en el orden de Melquisedec, a través de lo que es el Mashiach el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, por eso quería explicar la palabra chagua, porque nos lleva a Bikurim,
porque desde Bikurim, el Mashiach como Cohen Hagadol, y entendiendo el calendario del Mashiach, porque él es también en la Torah y en los profetas, y también el calendario, en Bikurim empezó una esencia de tiempo a través de lo que es nuestro Cohen Gadol Yahoshua HaMashiach según el orden de Melquisedec. Entonces es muy importante entender la palabra Chagua, porque la palabra Chagua es semana. Y muy claramente 6 días laborables, séptimo Shabbat, donde en estos tiempos finales la casa de David, Quejilá de Filadelfia, entraría en fuego, porque entiende el mensaje del primero y el último, en su Neshama. Por eso se convierten en Bikurim, porque deben entender el tiempo Lan y el tiempo Moedim, los dos tiempos en el cual caminó el Mashiach, cuando muy claramente dijo, mi padre y yo aún trabajamos, estoy en el 4.º milenio, trabajando en el 4.º día de la semana Olam. Ya reposé en la primera semana de la creación, volveré a reposar en el milenio, pero como estoy sujeto al tiempo Moedim, guardo Shabbat Moedim.